Buenos días, hermanos. En estos momentos estamos iniciando nuestro servicio de hoy domingo, como todos los domingos, y como siempre dándole las gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias, Padre, te damos en ese día por permitirnos levantarnos. Gracias, Padre, porque nos permite abrir los ojos cada día. Y especialmente el día que venimos a alabarte, a glorificarte, a darte la primicia de este día como tú solo te lo mereces. Gracias, Padre, esperando que este servicio, que esta palabra que tú has traído hoy sea de denuedo para cada una de las personas que están aquí, las personas que están en sus hogares y las personas que vienen en camino, Padre. Remuéveme a mí como siempre de la ecuación, Padre, y úsame, Padre amado. Revélate a través de mí, Padre. Trae una palabra, pero que no sea yo, Padre, para glorificarme yo, sino sea para glorificar tu nombre y glorificarte a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy leemos las palabras en Juan 17, del 1 al 9. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre amado, ayúdame. Dice: Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado. Proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los ojos que me diste, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Gracias, Padre. Me gusta esta versión también, la versión internacional, que también habla así. Y la versión internacional también, el mismo capítulo, dice: Jesús oró por sí mismo. Eso es algo que a mí me llegó y me impactó. Jesús oró por sí mismo. Dice: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: oh Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que me tuve contigo más antes de que el mundo existiera. Gracias, Padre, por estas palabras. Pueden sentarse. Aquí vemos como dice: Jesús ora por sí mismo. Y yo me pregunto, señores, Jesús orando por sí mismo,
el más grande de todo ser humano que ha pisado esta tierra, él también oraba. Y no sé por qué, pero el Señor tiene unas cuantas semanas llevándome al tema de la oración. No hay cosa más importante que una oración. Y dice aquí que Jesús oró por sí mismo. Pueden entender que Jesucristo, su Hijo, oró por sí mismo y prestar atención a lo que Él dice. Y dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has concedido autoridad sobre la tierra y todo mortal. La semana pasada tuvimos el honor de tener en mi casa, en la casa del Señor, la señora Estela. Ella fue la que llevó la palabra este martes pasado en la célula. Cuando la invitamos, cuando yo la llamé y la invité, ella me preguntó que qué palabra ella traía. Y yo le dije, doña Estela, la que el Señor le dé. Cuando ella llega a mi casa, lo primero que hace es que entra y bendice toda la casa. E inmediatamente me dice, Andrea, no traigo nada escrito. No escribí nada. Vengo a hablar de milagros. Y yo le dije, ok. Cuando ella empezó a hablar de los milagros que el Señor había hecho en sus vidas, porque en la vida de ella y en la vida de sus hijos, en la vida de sus nietos, e inmediatamente ella empieza diciendo, no hay cosa más importante que la oración. Es decir, ella vino a hablar de milagros, pero tú no ves milagros sin tú orar y pedir. Amén. Y yo le dije, gracias Señor, porque tú me das esa revelación y tú nos llevas a cada uno de nosotros a saber y a llevar la palabra a las personas que llevamos el evangelio, que predicamos tu palabra, Señor, para saber y entender que más importante que la oración no existe, porque si no oramos, si no nos sacrificamos, no tenemos bendición. No hay bendición sin sacrificio. Y yo me preguntaba, Señor, ella me dijo que no sabía lo que iba a hablar, pero ya yo tenía un testimonio que dar. Y era de la oración y los milagros también. La obediencia. Y ella continuó diciendo que su hija oraba y se estaba levantando en la madrugada, bien temprano de la madrugada, a orar a las 4 de la mañana. Y que todas esas bendiciones que le estaban llegando a ella y a sus hijos era por la oración. Y ella dijo, yo permanentemente estoy orando. No importa dónde esté, estoy en el baño y estoy orando. Estoy guiando y estoy orando. Es decir, permanentemente yo estoy orando. Hace 2 semanas yo estaba en un parqueo esperando a mi niña que saliera, que estaba comprando algo. E inmediatamente una señora viene y se parquea al lado de mi carro. Y yo miro a la señora y le veo la angustia que tenía en su rostro. Pero en ese mismo momento el Señor me dice que le hable a ella y que le diga que todo va a estar bien. Pero como humana que soy, y a veces no quiero tomarme atribuciones que no me pertenecen, mi gloria, yo en esos momentos le dije, Señor, no. Yo no quería hablarle a esa señora. Tenía un poco de temor de yo irle a hablar porque yo no sabía qué iba a pasar en esos momentos. La señora me mira y yo la veo que está tan angustiada. E inmediatamente ella se pone sus gafas y sube su cristal. Y el Señor vuelve y me dice, háblale. Y yo con temor en mi corazón, porque yo no sabía si iba a ser rechazada. Pero como sabemos, cuando el Señor te manda, Él te respalda. Amén.
E inmediatamente la miro y veo que ella me está mirando y le hago seña y le digo que baje el cristal. Ella baja inmediatamente su cristal y yo el mío y yo le digo, dice el Señor que todo está bien, que Él te ama. Se lo digo en inglés, la señora me dice, no hablo inglés, digo yo, ok, dice el Señor que todo está bien y que Él te ama. La señora empieza a llorar y la señora se pone bien nerviosa. Y me dice, gracias, gracias porque lo necesitaba. Tuvimos muy poco tiempo de interactuar. Ella tomó mi número y yo tomé el de ella. Pero era los nervios que ella tenía, la presencia tan grande que había. Ella se le extravió mi número. Y por 2 semanas yo no la había contactado. El domingo pasado, a las 11:30 de la noche, yo estaba escuchando y viendo mi prédica, que usualmente no lo hago. No me gusta verme a mí misma, pero en esos momentos, eran las 11:30 de la noche, el Señor me dice, envíale la prédica. Y yo le digo, Señor, es muy tarde. Y me dice, yo te estoy diciendo que envíe la prédica ahora. Yo dije, bueno, Señor, yo la voy a enviar. Le envié la prédica, era las 11:30 de la noche. Yo dije, Señor, ya esa señora tiene que estar dormida, pero cuando el Señor te envía, tú tienes que hacer lo que el Señor te envía. El lunes en la mañana, cuando yo despierto, veo los textos que me había enviado la señora, toda emocionada, muy contenta, y me dijo, no sabes que mi vida ha dado un giro de 360 grados desde el mismo día que tú me hablaste. Yo le dije, no fui yo que te habló, fue el Señor. Me dice, yo no recordaba tu rostro. Yo nada más vi una persona que estaba ahí, pero yo tu rostro jamás lo recordaba. Dice, me di cuenta en esos momentos que el Señor está escuchando mis oraciones. Que el Señor está escuchando mis oraciones. Es decir, ella en el medio de su tribulación, ella no ha dejado de orar. Ella está pidiendo, y yo vi que salió una niña y yo le dije a ella, no sé quién era esa niña, pero el Señor me dijo que era tu hija, pero yo no sé si es tu hija. Y ella me mandó un mensaje y me dijo, sí, es mi hija. Y tenemos momentos difíciles. Pero ese día el Señor confirmó mis oraciones a través de ti. Y yo había estado 2 semanas antes diciéndole al Señor que yo no estaba haciendo lo suficiente para Él. Que quizás yo no estaba trabajando, no le estaba dando el tiempo por el trabajo, por las responsabilidades. Y ese lunes el Señor me dijo, ese es el trabajo que yo quiero que tú hagas. Tú sí estás trabajando para mí, porque tú estás siendo obediente a lo que yo te mando. Esa señora quedó impactada. Y yo le dije, la gloria, doy este testimonio porque la gloria no es para mí. La gloria es para Él. Y tenemos que confesar lo que Jesús está haciendo por cada uno de nosotros y por las personas que están afuera, para que entiendan lo que es el Evangelio y el poder que tiene la palabra. Amén. Y cuando uno es obediente a Dios, el Señor te premia. Aleluya. El Señor está escuchando mis oraciones. No importa la tribulación que ella está pasando, el Señor estaba hoy escuchando sus oraciones. ¿Okay? Eso me acordó, me remontó a Daniel, cuando ya él tenía 3 días y le dijeron, tus oraciones ya fueron contestadas.
Y esa es una confirmación de cuando nosotros oramos, no importando qué esté pasando, el Señor nos está escuchando. Aún nosotros veamos un silencio grande que esté pasando con nosotros, no importa. Y si vemos que Jesucristo oró por Él mismo, cuando yo leí esta porción en la Biblia, me impactó y me llamó mucho la atención, porque yo dije, si Jesucristo oró por Él mismo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Donde pulcro, sin una mancha, sin pecado, al contrario, vino a dar su vida por nosotros, y Él oró por Él mismo y sus discípulos. Entonces, señores, vamos a quedarnos en ese cuadro que es la Biblia. Vamos a tener ese manual de dirección que el Señor nos dejó. Dice Juan 17, del 1 al 26, que estas oraciones era cuando estaba concluyendo la cena de despedida. Y a menudo se refiere como la cena del sacerdocio de dos razones. La primera razón es que Jesús se estaba preparando para ofrecerse por los pecados del mundo. Y la segunda es, Él intercede por sus discípulos. Es decir, Él estaba orando y se estaba preparando. Y también estaba orando por sus discípulos. Es decir, nosotros tenemos que orar por nosotros, pero también tenemos que orar por los que nos quedan al lado. Por nuestros vecinos, por nuestros hijos, por nuestra familia. Por todo. Esta oración que hizo Jesús en esos momentos cuando Él estaba ahí, es bastante diferente a la oración que hizo Jesús en Getsemaní, donde los evangélicos sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas hablan de que en Getsemaní Jesús oró, pero le goteaban gotas de sangre. Gotas de dolor. Él sabía lo que Él venía. Él sabía el dolor inmenso que iba a tener. Por eso se fue a orar y su oración fue tan fuerte que su sudor eran gotas de sangre. Él tenía un dolor inmenso. Él estaba dispuesto a seguir si su padre se lo permitía, porque ya él decía, Padre, quita de mí esta copa. Si es tu voluntad, no la voluntad nuestra, porque a veces estamos pasando tribulaciones y queremos que todo el Señor lo wipe como un limpiadito y se quede todo. Si a su hijo Él no le quitó la copa, imagínese qué será con nosotros. Su hijo que no tenía pecado, pulcro, que vino a servir, no a ser servido, que vino a traer su palabra, como Él dice en la oración, yo he cumplido lo que tú me diste por hacer. Es decir, ya mi tiempo aquí en la tierra terminó y he cumplido al pie de la letra lo que tú me recomendaste. Sin mancha, sin pecado. Cada uno de nosotros tenemos una misión en la tierra y tenemos que cumplirla. Nos guste o no, sea bueno o no tan bueno, pero sí tenemos que cumplirla. A nosotros tenemos sobre nuestros hombros llevar el evangelio, no importa qué, no importa quién. Nos da temor a veces, como me da a mí. A veces a mí no me gusta darle profecía a las personas porque me da temor. Pero qué bueno cuando el Señor se manifiesta con personas que yo ni conozco. Con personas que pueden decir gracias a Dios. Porque tú estás escuchando mis oraciones. Porque yo puedo oír y decir, el Señor dice tal cosa. El Señor dijo, no yo dije. Porque yo no soy quien para decir. Gracias, Padre, porque me usas a mí para llevar tu palabra.
Y cuando Jesús estaba en Getsemaní, Él pedía con dolor. Estaba angustiado. Porque Jesús sabía lo que le venía. Jesús sabía el dolor inmenso que él iba a sufrir en esa cruz. Pero para salvarnos a cada uno de nosotros, redimir nuestros pecados, Él lo hizo. Aún pidiéndole a su Padre. Su alma estaba perturbada, estaba turbada, estaba atemorizada, tenía ansiedad. Ustedes se imaginan cuando uno tiene un problema grande, que tú no sabes cómo tú lo vas a resolver y tú vas donde el Padre. Los hijos pequeños que vienen donde el Padre a que les resolvamos y nosotros todos los queremos resolver a nuestros hijos. Aún sabiendo que le estamos haciendo a veces daños, pero por verlos felices en esos momentos, les resolvemos todo lo que sea posible. Pero Dios, su único hijo Jehová, su único unigénito, primogénito, le pidió que removiera de él esa copa. Aún él sabía que no había pecado, que no había mancha. Él se hizo el sordo y el desatendido. Porque él tenía que pasar por ese proceso para limpiar los pecados de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que pasar por procesos aquí en la tierra. Porque esos procesos nos van limpiando y nos van quitando escamas. Poquito a poquito, cada proceso que nosotros tenemos es un escalón que vamos, es un peldaño que vamos hacia adelante. Pero no lo podemos cortar. Como dice, a veces que la persona quiere cortar su cruz y cuando llega al pasadizo la cruz no llega porque le faltan pedazos. Entonces cuando nosotros vayamos pasando tribulaciones, sí vamos a pedir, vamos a tener nuestra alma, nuestro corazón acongojado. Pero debemos de recordar que el Señor, que Jesucristo pidió en Getsemaní y no se le fue concedido lo que Él pidió en esos momentos. Vamos a tener todo eso en cuenta. ¿Okay? Pero la oración del capítulo 17 no es la misma oración que pasó en Getsemaní. Es una petición diferente. Muy diferente. En Getsemaní el Señor pedía por su vida, por el dolor que él iba a atravesar en esos momentos. Porque quizás pensaba en su madre también, no causarle ese dolor tan grande, porque recuerden que él dijo, madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Él sabía el dolor inmenso que tenía María al verlo ahí en esa cruz. Vamos a orar, vamos a llevar el evangelio, vamos a orar por nosotros mismos como hizo Jesús. Vamos a seguir adelante, pero que adelante de nosotros venga la oración de la mañana, de que todos los días se le declare y se le dé la primicia a Dios, no importando qué esté pasando. A veces yo sé que no nos queremos levantar, a veces estamos cansados, a veces estamos adoloridos nuestros cuerpos, y más cuando nos postramos en el suelo. Esta mañana yo empecé a las 5 de la mañana, 5:17, y eran las 7 de la mañana y todavía yo estaba ahí. Y déjenme decirle, hermanos, que cuando yo empecé a orar, yo era 5 minutos y 10 minutos, porque yo no me sostenía orando. Lo doy de testimonio. Yo no me sostenía orando, porque para mí 10 minutos y 5 minutos, 15 minutos, era como una eternidad para cuando yo estaba orando. Y ahora yo me hinco a orar y duro 1 hora y 2 horas y hora y media. Y me parece que cuando veo el reloj, como que han pasado 5 minutos, Señor. La gloria y la honra sea para ti, Padre. Es decir, cuando tú tienes esa comunión con Dios,
El tiempo se te pasa volando. Como cuando las personas tienen un novio o una novia, que el tiempo se le pasa volando. Y tú ves que pasan 3, 4 y 5 horas y no quieren llegar a la casa. Porque tienen ese primer amor. Eso es lo que quiere Jesús de nosotros. Amén. Ese primer amor. Que no sean 10 minutos, que no sean 5 minutos. El poder de cada uno de nosotros está en nuestras rodillas. Ahí es que se pelean las batallas. Sí, Señor Jesús. Ahí es que se gana la guerra. No acostado, no lamentándose. Al Señor no le gustan las quejadanzas. Todo el tiempo quejándote. Todo el tiempo. Hay momentos que tú dices, Señor, un día, pero no todos los días. Porque al Señor no le gusta. El Señor le gusta que tú veas el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. Es decir, que vea las bendiciones que has recibido por Él. Primero. Antes de estar pidiéndole y estar reclamándole por lo que no ha sido. Pelea tu batalla, híncate. Pide por tu familia, por tus hijos, por tu casa, por tu trabajo. Pide por la humanidad, lo que está pasando, Señor. Tantas cosas en el mundo que están pasando y nosotros de brazos cruzados. Quejándonos todos los días. Mira la semana pasada lo que pasó en Los Ángeles, California. Un niño avalió a muchas personas. Eso es lo que se está viendo el mundo. Y todo el mundo con los brazos cruzados. Señor, eso tenemos que tenerlo, concientizarnos de lo que está pasando. El jueves fue el día de acción de gracia. Y la semana pasada la prédica fue de acción de gracia, de darle gracias al Señor. Mi familia y yo fuimos invitadas a una casa nueva que compró un sobrino. Y me tocó llevar la palabra y bendecir la cena para la gloria de Dios, para mi familia. Y habían cristianos y habían no cristianos, pero la cena fue una cena armoniosa. Una cena de familiaridad. Y en un momento yo veo que comienza la dueña de la casa a montar un karaoke y yo le pregunto a mi amiga qué está pasando. No, ella va a poner un karaoke ahora. Y yo dije, ay Dios mío, vamos a ver qué va a pasar aquí. Yo estaba sentadita y prepararon 2 micrófonos. Habían preparado uno para cuando yo iba a orar y bendecir la cena. Y el segundo lo estaban preparando también para cantar karaoke. Pero para mi sorpresa, para que ustedes vean lo que hace el Señor, el karaoke era de alabanzas a Cristo. Todas las personas que cantaban era alabanza del Señor. Hasta yo canté 2 alabanzas. Y cuando yo veo la pantalla que yo estoy mirando, yo veo que eran alabanzas a Cristo. Muy pocas personas cantaron 2 canciones o 3 que eran del mundo, pero canciones que no eran desatinadas. Las 2 muchachas principales que cantaban, todas cantaban alabanzas a Cristo, porque eran cristianos. Y yo le dije, gracias Señor. Porque el Señor sabe hasta dónde nos lleva a los cristianos ya en este tiempo. Porque el Señor sabe que yo rechazo en mi espíritu cuando hay algo, aunque sea de mi familia, el Señor me hace rechazarla. Eran alabanzas a Dios. Y qué lindo me sentí, yo no me quería ir. La casa era en Port St. Lucie. En Port St. Lucie era 1 hora y tantos minutos para llegar a mi casa. Pero yo no quería salir porque se sentía la presencia de Dios dando las gracias, orando. El papá de ella es cristiana, sus hermanas son cristianas. Y eso era una armonía que había. Y eso era cantando y cantando y alabando al Señor. Y una cogía el micrófono y la otra se lo pasaba. Y cuál era una armonía grande. ¿Ok?
Y a veces eso no sucede en la vida cristiana. A veces tú ves que van a casa de familia, que hay fiesta, donde hay muchas bebidas, donde se proclama el mundo, pero no se habla de Cristo. Y qué privilegiada, qué honor de yo haber llegado a ese hogar. Bendije la casa y el Señor se manifestó grandemente allá donde estábamos. Y eso viene de la oración, porque su padre está allá todos los días orando y ella también. Todo viene por la oración. Ese es el camino, esa es la luz a seguir. Tú ves cuando está oscuro, que hay una luz, esa es la luz que nosotros tenemos que seguir. Es el trayecto que nosotros vamos a mirar hacia adelante. Como la tsunamita. La tsunamita no se detuvo con nada. La tsunamita nadie le detuvo. Cuando ella le dijo a su criado, tome esa asna, móntate y no hable con nadie. No permita que nadie te distraiga. No le pregunte a nadie. Y si alguien te pregunta, usted no contesta, usted sigue. Así es que tenemos que ser nosotros con la oración y con el evangelio. Seguir esa luz hacia adelante sin mirar la oscuridad que hay alrededor o al lado de nosotros. Esa luz que está proyectada, que es Cristo, esa es la piedra angular donde nosotros nos tenemos que levantar y quedarnos ahí parados, porque esa piedra no nos va a dejar retroceder ni caer. Amén. Esa piedra nos va a sostener siempre. Okay. Y cuando nos pasen los ataques, Él nos va a dar el discernimiento para soportarlo y saber tomar las decisiones correctas en el momento preciso. ¿Okay? En esa oración del capítulo 17, lejos de sentirse sacudido y destruido, Cristo, cuando Él estaba orando por la ruina de todas las esperanzas que Él había perdido, es decir, las esperanzas de que el Señor le quitara de Él esa copa, como uno hubiera esperado que se sintiera, Cristo bendice a Dios con pleno corazón por haberle hecho posible llevar a cabo el trabajo con que Él había sido encargado. Es decir, en esa oración, Cristo, su Hijo, no le reclamó a su Padre. Él no le dijo, ¿por qué tú no quitas de mí esta copa? Si ya yo cumplí con lo que tú me enviaste. Porque eso es lo que pasa ahora. Los hijos hacen algo bueno, sacan buenas calificaciones, se portan bien, te ayudan en la casa, pero inmediatamente quieren una recompensa, señores, como que hay que pagarle. Pero bueno, como dice Rafaela, ¿y qué es esto? ¿Esto es un descontrol? Cristo, su Hijo, es algo que yo no he podido salir de mi asombro. Él ahí en el capítulo 17, de Juan 17, Él le está dando gracias a Dios, aún Él sabiendo lo que le esperaba. Sin reclamos, sin reproche, sin decirle, ¿por qué yo soy tu hijo? Quita de mí eso, porque tú puedes hacerlo. Tú puedes acabar el mundo de otra forma. Tú le puedes mostrar a ellos que yo soy tu hijo en otros caminos, en otras dimensiones. ¿No? ¿Por qué tengo yo que morir? Y de esa forma. ¿Por qué no me llevaste quizás y derrumba el templo y se pone todo oscuro? Hubiera podido pasar lo mismo, con excepción de crucificar a Cristo y torturarlo. Latigazos, escupirlo. Miren, mi hermano, vamos a dejarnos de ñeñeñe y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Amén. De estar reclamando tanto. Okay. Cristo nos reclamó. Gracias a Dios, dice, gracias a Dios por hacer posible que yo llevara a cabo lo que tú me diste por hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada día. Darle gracias a Dios porque tenemos aquí una misión que cumplir. Ya el libro de cada uno de nosotros está escrito.
Y yo le digo, gracias a Dios porque tú me permites llevar tu palabra. Gracias a Dios porque tú me sacaste de donde yo estaba. Gracias a Dios porque me hiciste nacer de nuevo y nueva criatura soy. Y cada día quiero estar más en ti, Padre amado. Cada día quiero que tú me uses más. Que yo sea un instrumento de barro tocado por ti, Padre. Amén. Hermanos, así debemos de ser nosotros. No importando qué, debemos de bendecir a Cristo. Debemos de bendecir a Dios y dejarnos de nuestras conveniencias personales. Hasta aquí nuestro servicio. Gracias, Padre. En estos momentos, Padre, te damos las gracias por esta palabra, Padre, esperando que haya sido una palabra rema para cada una de las personas que están aquí, Padre, y las personas que están en sus hogares, Padre amado. Gracias, Padre, y ayúdanos, Señor, a seguir llevando tu palabra. Sígueme bendiciendo, Padre, para que yo pueda seguir bendiciendo a las personas, Padre. Amén.